En este tutorial se explicará un cuarto ejercicio donde se aplica la constante universal de los gases y la ecuación de estado. Recordemos que la constante universal de los gases es un valor que resulta de la relación entre peso, volumen, moles y temperatura de un gas ideal. Esta constante se puede averiguar mediante la ecuación de un gas ideal o ecuación de estado, la cual muestra que el producto entre la presión y el volumen de un gas es igual al producto entre la cantidad de gas multiplicada por la constante universal y la temperatura. Estas variables que intervienen en la ecuación deben de estar en las siguientes unidades: la presión en atmósferas, el volumen en litros, la temperatura en escala absoluta, o sea, grados Kelvin, la constante universal en atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin y la cantidad del gas en moles. La constante universal de los gases se puede calcular despejándola de la ecuación de estado, en donde la cantidad de gas y la temperatura pasan a dividir. Al aplicar esta fórmula se obtiene como resultado que la constante universal es de 0.082 atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se calcula la constante universal. Además, tutoriales sobre las leyes de los gases. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Expliquemos a continuación la solución de este cuarto ejercicio. ¿Cuál es la temperatura en grados centígrados de 9.6 gramos de metano que ocupan un volumen de 8 litros a una presión de 1064 milímetros? En primer lugar, colocamos acá los datos, la cantidad del gas en gramos, el volumen, la presión, y nos están pidiendo la temperatura en grados centígrados. La primera parte del procedimiento es convertir los gramos a moles. Para ello utilizamos el peso molecular del metano. El carbono tiene una masa atómica de 12, más 4 que corresponde a la masa atómica de los 4 átomos de hidrógeno, para un peso molecular de 16. Esto indica que una mol de gas metano es equivalente a 16 gramos. Y esta relación se utiliza para convertir estos gramos a moles, multiplicando por un factor de conversión constituido por las unidades de moles y gramos. Los gramos se colocan en el denominador para que puedan ser simplificados con los gramos del numerador. Y ya sabemos que una mol de gas metano es igual a 16 gramos. Al realizar esta operación obtenemos que los 9.6 gramos de metano son iguales a 0,6 moles. La segunda parte del procedimiento es pasar la presión que está en milímetros a atmósferas. Partimos de esta relación, en donde una atmósfera es igual a 760 milímetros. En consecuencia, 1064 milímetros los multiplicamos por el factor de conversión constituido por las unidades entre atmósferas y milímetros, y se sabe que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros. Al realizar la operación obtenemos como resultado un total de 1.4 atmósferas. La tercera parte del procedimiento es aplicar la fórmula de la ecuación de estado. Este es el valor de la constante universal que va a ser utilizada en la fórmula. Como vamos a hallar la temperatura, se despeja y la cantidad del gas y la constante universal pasan a dividir, quedando que la temperatura es igual al producto entre la presión y el volumen dividido por el producto entre la cantidad del gas y la constante universal. Se reemplazan los datos dados en el ejercicio en la fórmula y al realizar las operaciones obtenemos una temperatura de 227.64 grados Kelvin.
pero como la temperatura no la están pidiendo en grados centígrados, para ello a los grados Kelvin le restamos 273, obteniendo una temperatura de menos 45.36 grados centígrados, o sea, 45.36 grados centígrados bajo cero. Esta viene a ser la respuesta solicitada en el ejercicio. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.